La fe, Hebreos 11:1, la fe es la seguridad que se tiene de lo que se espera, la convicción en cuanto a las realidades que aún no se ven. Por ella recibieron buen testimonio los antiguos. Quisiera pasarle a nuestro hermano Johanan para que nos ilustre con su entendimiento respecto de este verso. Adelante, Johanan. Bueno, mi hermano, en este versículo, aunque parece una vez un poquito difícil de entender, tenemos que tener en cuenta que hablando de unos tiempo futuro y tiempo presente. Nosotros en el presente tenemos que tener en cuenta que el futuro, lo que va a suceder, ya está concedido. Moshe, por favor, bájale un poco al volumen de tu receptor, porque hace eco. Adelante, Moshe. ¿Se escucha bien? Sí, correcto. ¿Se escucha bien? Muy bien. Pues este versículo, nosotros contamos en que los tiempo presente, tiempo futuro. Estando en el tiempo presente, tenemos que tener en cuenta que los futuros por venir ya se nos ha concedido como si estuviese en el presente. Por ejemplo, el problema es la certeza de lo que se espera. Está en un tiempo futuro diciendo, se lleva con el futuro. En este presente tenemos que tener la certeza de lo que está concedido ya nos ha concedido. Se está entrecortando, Johanan, se está entrecortando. No sé si es la señal o de pronto el micrófono, pero se está entrecortando y los hermanos de pronto no están entendiendo. Entonces, si de pronto revisa el micrófono. Adelante, sí, te escuchamos un poco entrecortado, pero adelante. Este versículo habla de dos tiempos. Tiempo presente en el que las cosas del futuro no las hemos visto, pero sabemos que se nos van a conceder. Dos tiempos. A la vez, en la fe, una cosa es esto, es pues la certeza, estamos ciertos de lo que se espera. Nosotros tenemos que tener la certeza de lo que es el tiempo presente y lo que se nos ha concedido. Por ejemplo, a nosotros espera la coronavirus no se nos ha presentado visiblemente, pero sabemos que la tenemos. Eso es tener fe. Nosotros podemos decir que tenemos promesas por cumplir, que es esa fidelidad a ese conocimiento de lo otorgado, la fe, cuando en la segunda parte del versículo 1, la convicción de lo que no se ve, esa misma convicción, estar seguro de algo que tú no lo hayas hecho, que después empieza a hablar en ese capítulo de la fe de Abraham, no habiendo tenido esa actitud, enfrente, tuvo un hijo, pero podría haber dicho, ya voy a conseguir nada más que un hijo, no una multitud de hijos, no lo creo. Y se confió y después se ha conseguido, pero en su vida, sin un futuro. Bien, Johanan, lamentablemente el sonido está distorsionado, no sé si es por la señal, pero algo ocurre. Pero en todo caso, yo te comprendí, voy a tratar de transmitirle a los hermanos. Dice Johanan que la fe pues está radicada en la esperanza de lo que de las promesas que se esperan y que se tienen que cumplir, que está pues en dos tiempos, dice Johanan. Ese es lo que él tiene entendido como fe, en dos tiempos, la esperanza de algo que se espera, de la promesa que se tiene que cumplir. Eso es el concepto que se ha venido manejando. Ciertamente nosotros creo que también tuvimos ese concepto. Pero es verdadero, sino claro, que es verdadero lo que está diciendo Johanan en ese sentido. No estamos en desacuerdo con ello, sino que es profundo y radica en la obediencia. Claro, o sea, porque la promesa, perdón que te interrumpa, yo sé que tú tienes
el conocimiento de esto, inclusive pienso que mejor que yo. La promesa, yo de lo que se me viene a la mente, es recibir la tierra de Israel. Sí, pero lo que debemos tratar de comprender, es muy digamos, valedero el aporte de Johanán. Ciertamente nosotros guardamos esperanza, ciertamente la fe es creer, pero hermanos, lo que debemos estar conscientes es que estamos estudiando el libro de Hebreos y debemos comprender qué es lo que viene enseñando Pablo. O sea, ¿cuál es la intención de Shaul, de Pablo, cuando escribe este verso? Si lo aislamos, entendemos precisamente eso. Fe es creer en la esperanza y esperanzarnos en lo que viene, que son las promesas que debemos recibir. Correcto, es correcto lo que dice Johanán. Pero hermanos, eso no es lo que está enseñando Shaul. Esa no es la esencia de este verso. ¿Qué vamos a hacer para poder comprender realmente lo que quiere enseñar y lo que viene enseñando? Primero debemos estar claros que le está enseñando a la comunidad hebrea. Este verso específicamente es para la comunidad hebrea. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué le habla de esperanza y de promesa? Porque es un pueblo que luego de la caída de su templo se le van a acabar las esperanzas y las promesas. Porque no va a haber quien le haga albergar esa esperanza respecto de las promesas. Entonces debemos regresar primero ¿a dónde? Regresemos al capítulo anterior, los dos últimos versículos, el versículo 38 y el versículo 39 del capítulo 10. Dice: pero el justo vivirá por fe, y si se vuelve atrás, no me complaceré en él. Pero nosotros no somos los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para preservar la vida. Es importantísimo estos dos versos, aunque en el capítulo anterior parecían que eran ya el final de ese capítulo y que lo íbamos a ver superficialmente, pero no. La Reina Valera dice para preservación del alma. Del alma. Entonces, sí, pero ahí hay un concepto garrafal. Claro, es que el problema es la traducción. Un abismo entre las dos traducciones. El problema es la traducción, siempre va a ser el problema la traducción, hermanos. Ahora, vamos a analizar. Yo quisiera que me tengan un poquito de paciencia. Yo quiero dar un argumento y luego todos los hermanos vamos a intervenir. Quisiera que me permitan dar estos argumentos. Cuando Shaul escribe la carta, Alejandro y Orígenes, por ejemplo, Alejandro de Alejandría, él dice que él vio esta carta y leyó esta carta en hebreo. Él en sus escritos dice que la carta a los hebreos estaba escrita en hebreo. Orígenes dice que posiblemente la escribió Lucas porque él la conoció en griego. Martín Lutero dice que posiblemente la escribió Bernabé, porque Bernabé manejaba muy bien el griego y porque era levita. Dice que por la profundidad del sacerdocio que se enseña, posiblemente, dice Martín Lutero, decía en sus escritos que a él le parecía que lo había escrito Bernabé. Además, Bernabé era chipriano, era de Chipre, y en Chipre dominaba muy bien el griego. Él hablaba hebreo y griego, Bernabé. Pero nosotros hemos coincidido que es Shaul, Pablo. Ese no es el hecho. El hecho es de lo que se está enseñando, hermano. Entonces, acá el autor, sea quien sea, nosotros coincidimos en que fue Shaul. Acá el autor dice, en el capítulo 10, versículo 38, mas el justo vivirá por fe. Pero no lo dice de su boca, de su pensamiento, porque él se le ocurrió escribirlo. No, hermano, está tomando un versículo de Habacuc, del profeta Habacuc. Y qué importante es si usted lee ese capítulo o todo Habacuc. Es impresionante, hermano. Si usted lee desde el capítulo 1 de Habacuc, usted se va a dar cuenta, no lo tengo tal vez acá, se va a dar cuenta, por favor, por allá. Se va a dar cuenta de qué habla Habacuc. Primero ubiquemos a Habacuc. Pablo cita a Habacuc cuando dice, el justo vivirá por fe. Cita a Habacuc, y Habacuc es contemporáneo con Jeremías, con Ezequiel. Él ve la visión y escribe la profecía antes de la caída de Jerusalén, antes de la invasión de Nabucodonosor a Judá.
Y él explica, es necesario leer a los profetas, hermanos. Habacuc explica que por la falta de entendimiento, la Torá está prácticamente sin vigencia en los pensamientos y en el actuar de las personas, de los judíos, básicamente porque él está escribiendo en contra, o la visión la ve por el actuar de los judíos. Entonces, en Habacuc 2.4 es donde él lee, donde Pablo cita, dice: he aquí, se enorgullece aquel cuya alma no es recta, mas el justo vivirá por emuná, dice el texto hebreo, porque yo revisé en el texto hebreo, dice vivirá por emuná. Y resulta que emuná no es creer, emuná es fidelidad, es confianza, emuná es obediencia, hermano, firmeza en la palabra del Eterno. Y vamos a hacer acá un estudio que nos va a ayudar a profundizar. Yo acá en el escrito, que yo lo tengo el texto hebreo. Por si alguien quiere, digamos, hacer una traducción, lo pueden traducir y lo vas a encontrar. Dice, Habacuc 1.1. Esta es la profecía de Habacuc, el profeta que vio la visión. Yahweh, ¿hasta cuándo? Es una pregunta que hace Habacuc porque él primero ora y luego le viene la visión. Yahweh, ¿hasta cuándo clamo sin que tú me oigas? Grito, violencia, pero tú no salvas. Verso 3. ¿Por qué me haces ver este mal? ¿Por qué permites esta opresión? El pillaje y la crueldad me confrontan, así que prevalecen las discordias y las contiendas. Por lo tanto, la Torá no es observada hoy, la justicia nunca se administra, porque los perversos asedian al justo. Por esto la justicia se ha pervertido. Entonces fíjense ustedes que Habacuc está hablando de ¿qué? De que se está perdiendo el entendimiento de la Torá, la obediencia a la Torá. No cumplen con la Torá. Entonces por eso luego en el capítulo 2.4, cuando ya Yahweh le comienza a dar la visión, le dice, luego de todo lo que va a hacer, que va a traer al pueblo caldeo contra Judá, que Babilonia va a invadir, y le dice, pero los justos, ellos vivirán por emuná. Ahí no dijo fe, porque el concepto de fe es erróneo. El justo va a vivir por obediencia. Y sí vivieron, hermanos. ¿Saben por qué? Porque los que no murieron fueron cautivos, pero fueron cautivos para preservarle la vida. No fueron cautivos por el simple castigo, porque era la única forma de preservarle la vida. Y cuando se le dijo a Jeremías y a Elías que siempre iba a haber un remanente, aquellos que no le doblaron las rodillas a los baales, a los dioses ajenos, sino que obedecieron la palabra del Eterno, ellos fueron preservados en su vida. Y luego de 70 años, muchos de ellos, los que eran jóvenes, sobre todo los que entraron jóvenes, luego de 70 años de cautiverio salieron. Y está la evidencia en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. Zorobabel, el mismo Nehemías, el mismo Esdras, salieron del cautiverio. El mismo Mardoqueo, como se lo conoce, que era el tío de Esther, salieron del cautiverio. A ellos se les preservó la vida porque tuvieron emuná. Lo que hoy en día ellos guardaron la Torá inclusive en el exilio, o sea, básicamente, inclusive en el exilio, correcto. O sea, si vamos a hacer un compendio de esto, de lo que nos acaba de enseñar Marcelo, entonces vemos que en Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya, entonces nosotros ¿qué vemos? Ya vamos a repetir lo que hemos dicho todas estas últimas semanas. Va a caer el templo, se avisora la venida ya militar de Tito Vespasiano, probablemente ya está ahí, y el templo definitivamente ve que se va a destruir, y el templo era el alma de Israel. A un israelita de aquel tiempo decirle que ya no va a haber templo después de haberlo visto 1000 años ahí, era impresionante. O sea, él no hubiera tenido una alternativa, o cómo hubiese reaccionado su mente, cómo hubiera trabajado pensar qué es lo que va a pasar en el futuro sin templo, sin lugar, sin tierra. Entonces
Esto es como algo que le viene por el Ruach a Pablo, que escribe y les dice, antes de que caiga el tiempo les está preparando y les dice, les viene enseñando de que la Torah, la fe, la emuná debe de cumplirse, porque así no esté, ahí están las promesas. ¿Por qué se sorprende? Les tienes que decir que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque iba a haber un momento en que no iban a haber tierra y no iban a ver la promesa que se le hizo a Abraham. Ellos esperan la promesa que se le hizo a Abraham, que es de darles de esa tierra, sin templo. En el exilio tiene que decirles, guarden con obediencia a la Torah, porque la promesa llegará. Correcto. Entonces, antes de pasar a los hermanos, quiero que hagamos un análisis de la palabra fe. La palabra fe que usted ve en la Reina Valera viene de la palabra pestes griega. Pero pestes, si usted sigue la etimología de la palabra, es creer religiosamente. O sea, creer en algo espiritual. Es creer en la religión. Pero no solo en la religión cristiana, en cualquier tipo de filosofía religiosa. Eso es pestes. Y la palabra latina que utilizó Jerónimo, por ejemplo, en la Vulgata Latina, la palabra fides, esa palabra tiene el mismo significado, serle fiel a la religión cristiana. Para eso se utilizó, y ese es el concepto que se le da inclusive en la Real Academia de la Lengua. Eso no tiene nada que ver con nosotros, hermano. Usted, cuando le quieran sacar el libro, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, eso no tiene nada que ver con los pensamientos y los conceptos hebreos. Eso no tiene valor. No tiene valor para el entendimiento de la Escritura. Porque la palabra que está utilizando el Habacuc es la palabra emuná. De ahí toma Pablo, de la palabra emuná. Él nunca dijo pestes, él nunca dijo fides, nunca. Él dijo emuná. Y hay evidencia de que la carta fue escrita en hebreo. Entonces el pensamiento difiere, cambia, porque él no está hablando de eso, y ya vamos a ver de qué es lo que está hablando. Pero sí hay que hacerles tomar en cuenta a los hermanos de que, si bien es cierto, todo es un plan del Eterno, pero hay una cualidad del idioma. Los entendidos nos pueden describir esto. El idioma hebreo es vasto, es muy explícito, tiene mucha diversidad de criterios, palabras específicas que no tienen doble sentido o no tienen traducción. Entonces, si hubo una pérdida, toda traducción implica pérdida, sea por el plan del Eterno, sea por mala fe, o básicamente, que pienso que las tres cosas sí estaban conjugadas. El griego no puede traducir el hebreo. Siempre va a haber una pérdida de conceptos. Es que es algo, mire, algo que no pude terminar, para pasar ahora con los hermanos, algo que no pude terminar ahora que Marcelo intervino. ¿Qué pasó? Que acá estamos hablando de fe, pero resulta que hay una gran diferencia, hermanos, una diferencia abismal. Fe es creer en lo que sea. Usted puede creer hasta en un brujo. Usted puede tener fe en su trabajo. Usted puede tener fe en lo que sea, hasta en su vehículo, de que no se le va a dañar. Pero, hermanos, emuná es fidelidad, verdad, obediencia a la palabra del Eterno. Ahí radica la diferencia. Emuná es referente exclusivamente a creer, obedecer y tener fidelidad y confianza a la palabra del Eterno. En cambio, la fe a usted lo deriva a cualquier cosa. Y quisiera leer, Alejandro me está pidiendo paso, quisiera leer Deuteronomio 32:3, que está relacionado, que sale la palabra emuná, y mire en qué se le utiliza la palabra emuná. Dice, Deuteronomio 32:3, porque el nombre de Yahweh proclamo, dice Moshe, el nombre de Yahweh proclamo. Este verso me recordé porque estoy haciendo un tema sobre el nombre de Yahweh. Dice, porque el nombre de Yahweh proclamo, den gloria a nuestro Elohim, la roca, sus obras son perfectas, sí, todos sus caminos son justos, un Elohim fiel, un Elohim verdadero, nunca falso, verdadero y recto es él. Aquí utiliza la palabra emuná.
Emuná, ¿para qué? Para mostrar a nuestro Padre Eterno como fiel, como verdadero. Entonces, eso es emuná, es específico y directo a la fidelidad, a la confianza y a la obediencia. Y más adelante les traigo más argumentos, pero ahora van a intervenir los hermanos. Adelante, Alejandro, creo que me pidió el paso. Marce, es importante también definir que cuando Shaul está escribiendo esta carta, indiscutiblemente se la está escribiendo a un grupo de personas hebreas, y esas personas estaban esperando la restauración del pueblo de Israel, y eso todavía no se estaba dando ni se iba a dar. Por lo tanto, ellos tenían esa esperanza, y por eso Shaul también toma como referencia y muestra ejemplos del pasado, de que siempre que aquellos del pasado tuvieron esa confianza en Yahweh, esa obediencia, las cosas se dieron, y que esa restauración se iba a dar. En el capítulo él viene hablando de esa restauración del pueblo de Israel también, que viene hablando de esas personas que están llegando a la Torá, a ese pueblo hebreo que está regresando. Por lo tanto, también es importante para entender lo que quiere decir. Pues lógico que dice que la certeza de lo que se espera, porque ellos esperaban la restauración del pueblo de Israel, y no lo veían todavía, pero lo iban a ver, seguían en obediencia, seguían en una. Es importante esa gran diferencia de lo que has aclarado desde el principio, porque todos los grupos cristianos o evangélicos o como se llamen tienen fe en ese Mesías que es Jesucristo. Entonces nos damos cuenta de la gran diferencia. La fe para ellos, la emuná para el pueblo de Israel, para nosotros. Eso es lo que yo quería acotar en este momento, Marce. Yo pienso que Moche está que habla, entonces le voy a dar el paso a Moche o a Juan Manuel, pero les pido que cuando no hablen cierren el micrófono para que no se escuche la interferencia. Entonces, adelante, Juan Manuel. Parece que tienen problema de conexión acá. Si ya se restauró, tenía problema de comunicación el hermano Moshe, creo que ya se restauró. Adelante. Bueno, yo tenía mi pequeño aporte para este tema, en cuanto al tema de la fe, de la emuná. Es correcto de las cosas que estamos añadiendo precisamente para este tiempo de la comprensión de este capítulo 11, como antes decías, es la continuación de lo que hablamos el otro día, es decir, de 10, 38 y 39, que está diciendo que nosotros, que Él no se va a regar y que no tenga esa esperanza, sino que realmente tenemos que estar puestos. Yo recuerdo palabras del apóstol, en este caso de Saúl, de Salas, cuando le dijo a los filipenses: sean conocidas vuestras peticiones delante del Eterno, con toda oración y con todo ruego. En este caso, bueno, pues sería con tefilá. ¿Para qué les dice esto? Para que luego en el verso 7 dice, y el shalom. Es decir, que tengamos la paz esa que necesitamos. En cuanto a la promesa es firme, la confianza tiene que ser firme. Si está escrito en la Torá, lo que realmente nos está inculcando es decir, usted lo ha leído, fíese del Eterno, fíese del Abba, porque está perfectamente constituido que todo lo que él ha escrito, como hablamos en su día de Números 19-23. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si él ha dicho que va a hacer algo, lo va a hacer. Si él ha dicho que esperes un tiempo, espera ese tiempo. Antes en la intervención de Yohanan me decía que estamos mezclando dos tiempos. Habría que tener en cuenta cómo piensa un judío. Un judío vive en tiempo presente. No existe el pasado para él. Hoy es hoy y dentro de un minuto es el futuro. Esto ya no es hoy. El futuro que nos están presentando es: tu futuro es glorioso, tu futuro es bueno, tu futuro es próspero, tu vida va a tener sanidad. Todo esto, lo que esperamos, ¿qué es lo que realmente esperamos hoy en día? La bendición del Eterno. Más allá de que evidentemente tenemos referencias en todos y cada uno de los libros, de los Shefer, que tengamos en Torah, precisamente, y en los Ketubim, en los Kevilim, y los Nevi'im, todos los libros están destinados a una cosa: a crecer nuestra emuná. Marcelo antes hablaba de tener fe. Todo el mundo, hasta los incrédulos, tienen fe. Hasta los que no creen en nada. Hablamos de la espiritualidad, de que tengan un Dios. Creen,
Creen por la mañana que se va a levantar y va a entregar oxígeno. Nadie le pide al Eterno, por favor, acuérdate de mañana darme oxígeno, porque si no moriré. Nadie pide oxígeno. Vive Yahweh en cuya presencia estamos, que todos pedimos miles de millones de cosas, solicitamos cosas, pero nadie le pide oxígeno al Creador. Y sin embargo, por misericordia lo tenemos cada día. ¿Qué ocurre cuando Pablo es tan exigente? Figura de Saulo, cuando realmente está haciendo su labor de maestro, de Moré, instruyéndoles. Y a los hebreos posiblemente tenía una misericordia tremenda con ellos, porque además, encima eran parte de su pueblo y se vuelva con ellos. A los romanos también lo hizo. Pero ¿qué pasa con los hebreos? A los hebreos yo creo que aparte de como hermano, les trata como padre, les trata como madre, les trata de todas las maneras posibles para que ellos entiendan que los tiempos que venían eran difíciles, que los tiempos que se estaban presentando no eran precisamente de color de rosa. Y que necesitaban eso, todas las armas espirituales que pudiesen tener, y entre ellas posiblemente la confianza, esa emuná de la que realmente antes nos estaban dando, sí iba a ser la fórmula, porque realmente es lo que realmente íbamos a tener. Todo lo contrario a lo que realmente los demás. ¿En quién nos dice? Bueno, vamos a ver el siguiente capítulo, ¿en quién hay que tener puesta esa fe? Esa fe tiene que estar dirigida, esa fe tiene que estar bien marcada, esa fe tiene que, perdón, de la emuná tiene que estar bien constituida en algo, en una roca, en nuestro Mashiach, porque si no es una fe vana, si no es una fe que en cualquier momento vendrá otro viento diferente, con otra potencia superior, y nos va a arrastrar. Pero hay que seguir confiando, hay que seguir teniendo la certeza de que lo que nos ha dicho su palabra, su Torah, le va a venir, y nos va a venir bien. Así que estas son las cuestiones en las que, en principio, con esta presentación, luego vamos a entrar más, porque luego tenemos aquí una serie de señores en los que vienen descritos nuestros patriarcas, que ahí tenemos más para ver y más para destilar, y más para ver cómo realmente la Torah, es decir, porque no se está inventando nada, seguimos viendo como el Saulo está copiando y pegando. ¿De dónde? De Torah. Igual lo hizo con Hebreos, lo hizo con Hebreos, lo hizo con Romanos, lo hizo con Filipenses, lo hizo con Efesios, lo hizo con los Corintios, aunque con los Corintios tuvo que ser más inquisidor todavía por el hecho de que realmente era un pueblo completamente. Yo lo dejo Johanna un ratito. Hermano, yo quiero añadir a nuestro Mashiach estaba nuestro Mashiach en... ¿Dónde está mi tío aquí? Esto, aquí. Lucas 7. Sana al siervo del centurión. Del 7, del 1 al 10. Y aquí comprendemos como la emuná, la fe, como conocemos la fe, claro, la fe siempre ha sido la fe, y la emuná es ahora porque ahora se está descubriendo que es emuná. Pero todos aquellos que todavía no comprenden lo que es emuná es la certeza de lo que se va a conceder. Y aquí nos lo muestra un pagano, un centurión pagano, nos muestra, no siendo judío, tenía fe, tenía emuná. Y después que hubo terminado, esta es la Reina Valera, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo del centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Yahoshua, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Yahoshua y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Este hombre tenía emuná, incluso antes de que viniera Mashiach, porque primero amaba a su prójimo, que era su siervo, aun siendo su siervo lo amaba, velaba por él, suplicaba por él, cuando normalmente un general romano o un centurión romano se le estropeaba al siervo, lo tiraba a la basura, compraba 2 docenas de siervos. ¿Qué es lo que pasa? De que verdaderamente trataba a las personas amando al prójimo. Estas obras fueron vistas por los mismos judíos de la época, que no solo le veían las buenas obras que hacía este hombre de la preocupación por este pueblo, sino que también
la sinagoga de Capernaum fue construida por este centurión. Este centurión construyó la sinagoga donde predicó Yahoshua. Y sigo por el versículo 6. Y Yahoshua fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de su casa, de la casa del centurión, envió a unos amigos diciéndole, o sea, no fue ni él, lo envió a los amigos y les dijo: no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo. O sea, dando la importancia que tenía Mashiach, el Mesías de Israel, va a entrar a mi casa porque yo no soy digno. Si ya Juan decía que era digno de desatar calzado, imagínate este centurión, la verdadera emuná que tenía ya, porque sabía qué es lo que era, cómo era, qué es lo que era capaz de hacer, sin ni siquiera haberlo visto. Estaba ya completando los dos tiempos, el presente y el futuro. Sé quién eres, sé que eres capaz de hacerlo y además sé que lo vas a hacer. Pero nosotros tenemos que suplicar, nosotros tenemos que estar pendientes de ese poder que está ahí a disposición nuestra, pero tenemos que pedirlo. Versículo 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. O sea, si Juan no se fue digno de agacharse, este hombre no era digno ni de acercarse a él. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Ahí está la emuná. Di la palabra y mi siervo será sano. Solo tienes que decirlo, tú tienes el poder, yo tengo la capacidad de creer que tú eres capaz de hacerlo. Solo tienes que decirlo, no hace falta ni que venga. Dilo y será hecho. Ahí está la capacidad de fe, de emuná, de un simple centurión. Digo simple centurión porque no era pueblo, no tenía la cultura, no tenía nada más que lo que había aprendido en el tiempo de estar establecido en esa tierra, pero sin embargo fue capaz de demostrar una fe incapaz. Parece que se perdió la señal con los hermanos. Si bien es cierto, hay muchos pasajes en las escrituras donde Yeshua dice: tu fe te ha salvado. Pero está bien, está perfecto la fe, pero es la emuná. ¿En qué consiste que tenga obediencia y diga la obediencia te ha salvado? En que todos, así como la mujer de flujo, con 12 años de flujo, se acerca a un grupo donde ella sabía que no se podía acercar. Ella sabía que le iban a lapidar. Si es que ese no era el Mesías anunciado en la Torá, ella iba a morir. De igual manera iba a morir con flujo, con hemorragia. 12 años. Entonces vemos que ella toma una decisión por emuná, porque sabía, o con obediencia a la Torá, de que si es que no era el Mashiach anunciado en la Torá y los profetas, como él mismo se presenta camino de Maús, que él es la obediencia a la Torá y toda la Torá nos conduce al Mashiach. Si es que ese no es el Mashiach, igual estoy muerta. Entonces es su fe en que él es el Mashiach. No es la fe en que... La fe de ella radicaba ¿en qué? En que como ella sabía Torá, y la Torá dice, Mashiach es el que me va a salvar, él es el que salva y sana, entonces yo me tomo porque yo creo que la Torá dice que este es Mashiach y yo lo reconozco. Entonces toma creyendo, teniendo fe, teniendo emuná de que la Torá no miente, que es verdadera y que es así como tiene que pasar. Claro, igualmente para la otra persona. Lo mismo con el centurión ocurrió lo mismo. Claro. ¿Qué ocurrió con el centurión? El centurión conocía la Torá. Nos acaba de decir Yohanan que el centurión inclusive construyó una sinagoga. Entonces, ustedes se pueden imaginar un extranjero que construya una sinagoga para ir a estudiar la Torá los Shabbat sin saber nada de la Torá. Eso es, digamos, difícil, ¿no? O de alguna manera se relacionó con la Torá. Claro. Entonces, ¿qué ocurre con el centurión? El centurión le dice, yo creo, o tengo, Yeshua le dice, tú tienes fe, tú tienes emuná, es decir, tú tienes confianza, tú eres obediente. Y le dice el centurión, solo di la palabra, y será como tú lo digas.
Eso es profundo, hermano. Solo di la palabra y se hará como tú dices. ¿Por qué? El centurión creyó lo que dijo Moshe: profeta como yo os levantaré de este pueblo. A él oíd. Entonces, el centurión no se acercó a una persona que recién la vio. O sea, es que lo que pasa es que si nosotros no profundizamos, vamos a ver las cosas de un punto de vista superficial. ¿Ustedes creen que el centurión se le acercó a Yeshua sin saber con certeza que ese era Yeshua, del que hablaba Moshe, del que hablaba Isaías, del que hablaba Zacarías, del que hablaba Ezequiel, del que hablaba Oseas? No, hermanos. El centurión sabía con certeza que ese personaje que estaba hablando de cumplir la Torá sin rabinismos, ese era el verdadero Mashiach. Esa fue su emuná, que él sabía por la Torá que ese personaje que estaba frente a él tenía la capacidad dada por Yahweh, según Isaías 11. Él tenía las 7 Shefirot de Yahweh, entre ellas el sanar, entre ellas el poder de sanar, porque él tenía poder sobre los espíritus que causan la enfermedad. Entonces eso es lo importante saber. Y hay un contraste con la mujer sirofenicia, Claro. de Lucas 15, de Mateo 15, porque ella se le acerca y pedía un favor, y él le dice lo que ya sabemos, que él vino únicamente en Mateo 15:24, únicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y la comida no es para los perrillos, es decir, para los gentiles. Pero ella le dice: aún los perrillos comen de la mesa de los amos. ¿Por qué? Porque ella sabía que es para la gentilidad también, porque en el Deuteronomio dice que tanto la Torá es tanto para el gentil como para el judío, para el israelita. Y de alguna manera ella sabía que estaba frente al Mesías. De alguna manera. No era porque le nacía en su corazón a la manera del pentecostalismo, que me nace decirle eso, hermano, y eso es todo. No, había un concepto, ya había rumores. Cuando Yeshua estaba en Jerusalén, ya él tenía inclusive que esconderse porque era acusado de hacerse llamar prácticamente el Mesías, y él tuvo inclusive que salir en cierta ocasión huyendo, porque para ellos era difícil aceptar que él era el profeta. Anás se rasga las vestiduras cuando él le afirma que él vendrá en las nubes. O sea, era demasiado inverosímil para ellos aceptarlo frente a sus ojos, algo que fue anunciado más de 1200 años, hermanos. Claro, o sea, el tema que trae, o el texto que trae el hermano Yohanan, está muy bien, está muy bueno el texto, para demostrar lo que es la fe, lo que es la emuná. Es importantísimo. Adelante, Yohanan. Una cosa más, es que no he podido terminar, aunque se me ha metido el tema en este texto de Malaquías 4:2, aquí hay un hebraísmo que te da a entender que en su ala traerá salvación, cuando realmente en su ala traerá sanidad. La mujer del flujo de sangre se arrodilló y le cogió del borde del manto porque sabía que era el Mesías, y sabía que era el único que podía sanarla si cogía su manto. Ese hecho se repitió unas pocas de veces entre leprosos y a muchos que sanó, y muchos se agarraban al manto a consecuencia de esa fe de que verdaderamente él era el Mesías. Era el reconocimiento y la prueba de que él era el Mesías. Todo aquel que hiciera eso lo hacía por fe. Y claro, eso es lo que sucedía hoy, ¿no? Incluso a nosotros mismos se nos sucede, ¿no? Cuando creemos en el nombre de Yahoshua en una congregación, por ejemplo, pentecostal, que tú vas ya a contracorriente porque ya no dice Jesús, ya dice Yahoshua o dice Yahshua. ¿Qué es lo que pasa? Es que tú lo haces por fe, aun sabiendo de que los demás te van a atacar y te van a decir que estás loco, que eres un contracorriente, que eres un esto, que eres un lo otro. Pero tú lo haces por fe. ¿Por qué? Porque a ti se te ha revelado la verdad a la que los demás todavía no se les ha revelado. Y esa fe, estoy buscando la cita de que la fe es dada, y a todos aquellos que agarraron el manto, a ese mismo Dios, a todos aquellos fue dado el don de la fe, para que todos creyeran.
Como hay un versículo, sí, dime, Alejandro. Juan Manuel, discúlpame, yo intervengo más que me permite. Bien. Sí, lo que estás diciendo indiscutiblemente, claro que está perfecto. Pero ¿qué pasa? Lo que queremos dar a entender o a notar en este chaval es que hay una gran diferencia entre la palabra fe y emuná. Porque nosotros, cuando fuimos despertados, cada uno de nosotros en este camino, ya no fuimos despertados por el Eterno, pero nosotros no conocíamos al Eterno. Nosotros simplemente estábamos caminando por falsedades de doctrinas erradas, y el Eterno de infinita misericordia y en sus planes pues nos llamó, como lo dice la palabra. Y cuando Él nos llama, en nosotros se activa por medio del Ruach la obediencia, que es la emuná. Entonces, sí hay una gran diferencia entre la palabra fe y la palabra emuná, y eso es lo que queremos enseñar en este chaval, porque el cristianismo enseña la palabra fe. Para el cristianismo la palabra es fe. Fe es pararse adelante y decir, yo creo en Jesucristo y lo recibo en mi corazón y ya, con esto ya soy salvo. Pero es un concepto totalmente errado. Y lo que viene enseñando Shaul acá, la palabra correcta es emuná, El centurión, la mujer que tenía flujo, cuando tú dices que tomó el borde de Yeshua del manto, lo que ella tomó fueron los tzitzit, fueron los cordocitos que tiene en la vestidura y él le dio la cara medio eterno. Él tenía conocimiento y él sabía que era el Mesías porque tenía conocimiento de que tenía el Mesías para el pueblo de Israel, pero no era porque él tuviera fe ni porque ni siquiera lo conocía. Ahora estaba conociéndolo, hasta ahora Yeshua estaba empezando a darse a conocer en medio del pueblo como Mesías. Entonces, sí es importante dejar esa aclaración que la fe y la emuná son dos conceptos totalmente distintos. Sigue adelante, Juan Manuel. Sí, tienes razón en lo que estás diciendo, pero a los que están escuchando hay que darle a entender de que emuná es un paso superior a la fe. La fe es lo que conocemos como la fe, es algo que cuando entras en la iglesia es algo que no terminas de comprender, pero que emuná es un paso superior a fe. Fe es algo más indeterminado en el que sí creo, pero emuná es obediencia. Ya que la emuná es obediencia, es un paso superior. Por ejemplo, hay mucha gente que no entiende muy bien, porque a lo mejor son nuevos, lo que sea, y sabemos que fe es lo que tú llegas a una iglesia y por fe haces las cosas, tú lo haces, pero no sabes por qué, porque tú lo alegas todo a la fe. Pero cuando entiendes el significado de emuná, es un paso superior a la fe. Aquí en la Biblia se escribe fe, pero debería haber puesto emuná. Pero emuná debe explicarse de que es obediencia. ¿Qué es lo que pasa? De que el que es nuevo entiende que fe es emuná y ya tiene un concepto más abierto, más completo de lo que es la fe que él entendía que era fe. Porque esa emuná conlleva una obediencia que está en la misma palabra de Dios, ¿no? De Yahweh. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando eres una persona nueva y entiendes el contexto de emuná, se va a meter mucho más de lleno en la verdad y va a comprender mucho más a nuestra vida, que es lo que yo estaba entendiendo. Ese nivel superior a que la fe cristiana, que es lo que comprendemos por fe, pero la verdad es la fe cristiana superado. Es un... Bueno, parece otra vez se cortó, no sé qué ocurre, pero otra vez se cortó. Parece que algún problema con la señal, con el internet, algo está pasando, pero bueno, lo importante es que sí estamos de todos modos escuchando la interacción de los hermanos. Acá, por ejemplo, siempre Yohanan trata de enseñar, tiene su manera de enseñar que es válida. Él dice, por ejemplo, la fe es, digamos, como una parte primaria del conocimiento en el cristianismo, ¿no? La fe, tener fe. Ya la emuná, pues es algo más completo, más profundo. Bueno, ok. Entonces, pues es una parte de cómo ir entendiendo el concepto. Pero no, nosotros... o sea, yo sí le entendía a Yohanan, que realmente con este concepto, que básicamente es de la raíz hebrea, no es difícil acercarse a una persona de origen cristiano, pero el enlace que se está haciendo
Y lo que Alejandro también aporta es valedero, todo en nuestro concepto, porque tampoco tenemos Claro, es que nosotros palabra. siempre vamos a hablar de los conceptos primarios, por ejemplo, como lo que es fe. Primero lo que es fe, lo que es, digamos, creer, de lo que es Dios, de lo que es el Hijo de Dios, pero ya luego vamos a ir madurando los conceptos porque es necesario que enseñemos. Ahora, mire, donde yo comprendo, Alejandro, la posición de Alejandro y también la de Juan Manuel. Por ejemplo, la posición de Alejandro, y en esto coincido, cuando un pastor, todos hemos estado en la iglesia cristiana, cuando un pastor le dice a un creyente, a usted, hermano, le va a ir bien, usted no se preocupe, usted solo ore, que usted va a conseguir ese trabajo, usted va a conseguir a la mujer esa que ama, que hasta ahora es escurridiza y no le ha prestado atención. Bueno, todas estas circunstancias. Luego viene el hermano y le dice, hermano, pero es que yo oro, pero no veo. No pasa nada. No sé si el hermano Raúl nos capta el mensaje. No pasa, pero ¿qué pasa? Entonces, ¿qué le diría a un pastor cristiano? Hermano, pero es que a usted le falta fe. Sí, no sé si me comprenden Es como cuando Pedro se baja de la barca y dice, te faltó fe. Te faltó fe, correcto. Entonces, que un pastor cristiano le va a decir a su digamos, creyente, al fiel de la iglesia, a usted le falta fe, hermano, por eso es que no se le cumplen las promesas. Pero eso no es el concepto, o sea, está bien hablar de fe, pero lo importante es saber que el concepto es otra cosa, porque no es por creer en el pastor o porque el pastor me dijo que eso se va a cumplir porque se tiene que cumplir, no. A mí se me va a cumplir lo que dice la escritura, no lo que dice el pastor. Entonces yo no tengo que tener fe en eso, yo tengo que tener conocimiento y tengo que tener confianza y obedecer lo que dice la Torah, que fue lo que hizo el centurión. El centurión tuvo confianza en lo que dice la escritura, que iba a venir Mashiach, y como decía Yohanan, que en sus alas iba a traer justicia, ¿verdad? Como dice eso, el libro Salvación, sanidad, correcto. Entonces, eso es porque lo leyeron, pues, hermano, porque sabían que eso iba a ocurrir, y sabían y tenían la confianza y la certeza de que tenía que ocurrir como estaba escrito. Entonces eso es obediencia a lo que está escrito. Yo obedezco, y como obedecí, tuve la confianza de que se tiene que cumplir, y entonces se cumple lo que estaba prometido por cumplirse. Pero todo radica en la obediencia. Eso es lo que yo quiero llevar como mensaje. Acá no se trata de polemizar, no vamos a polemizar. Si es un debate de ideas, de conceptos, digamos, de presentación de lo que el Rúa nos pone, de lo que el corazón nos ofrece a nuestra mente como entendimiento. Y todo es necesario y todo es valedero, porque todos nos alimentamos, hasta para buscarle una conclusión es indispensable el concepto que cada uno de los hermanos lo presente. Ahora bien, todo lo que Yohanan nos ha dicho está correcto, necesario para seguir el estudio. Vayamos al versículo 3, que recién vamos al versículo 3 de Hebreos 11. Por la fe comprendemos que el universo se formó por la palabra de Elohim. Aquí hay un detalle concluyente. Por la fe comprendemos que el universo se formó por la palabra de Elohim. Entonces, se formó el universo. Dice acá, de modo que lo visible surgió de lo invisible. Se formó el universo, pero no por creer. O sea, porque fe, el concepto de la fe, venida de la palabra griega pestes y de la palabra fides latina, no viene por creer. El universo no se formó por eso. No, eso no es lo que entiende Shaul, ni lo que dice que debemos entender. Sino que la fe se cumplió, ¿por qué? Porque Yahweh dio la palabra, ¿verdad? Y esa palabra se cumplió. ¿Quién la obedeció? La obedeció el que debía obedecerla. Cuando él dijo, por ejemplo, que las aguas produzcan animales, él dijo la palabra, y esa palabra se cumplió. Hubo obediencia de parte, por ejemplo, de esa ley que dio Yahweh, una ley natural a las aguas, y hubo vida, pero por la palabra del Eterno, entonces hubo obediencia a la palabra del Eterno. Ahí radica la fe. No sé si me doy a entender, de pronto no soy. Correcto, hasta ahora la naturaleza obedece a la palabra del Eterno, porque el Eterno
dispuso, por ejemplo, las estaciones, los días lluviosos, los días secos, los días de frío, y todo obedece a la palabra del Eterno. Por ejemplo, si Shaul está hablando de la creación, vayamos a Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 1. Este libro en hebreo es Bereshit, que significa el principio. En un principio. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Elohim el cielo y la tierra estaba sin forma y vacía, la oscuridad cubría la superficie del abismo, y el aliento de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Verso 3, Elohim dijo que haya luz, y hubo luz. Verso 4, vio Elohim que la luz era buena, y separó la luz de la oscuridad. Elohim llamó a la luz día, y a la oscuridad llamó noche, y esa tarde y esa mañana formaron un día. Y el verso 6 dice: y Elohim dijo, haya un firmamento en medio de las aguas que separe el agua de las aguas. De esto es que está hablando Shaul. Se formó por la palabra, y lo que creó, que era invisible y luego fue lo visible, lo creó porque Yahweh lo dijo, en obediencia a la palabra del Eterno. Ahí radica la fe, la emuná, la obediencia a la palabra, y se cumple lo que se prometió, lo que se dijo de parte de Yahweh, porque el que habla que se tiene que cumplir es Yahweh. En obediencia a eso es que se tiene que cumplir. Entonces Centurión tuvo la obediencia, la fidelidad y la confianza que lo que Yahweh había dicho por medio de sus profetas, que iba a venir Mashiach y que iba a proporcionar sanidad, era aquel que él estaba viendo. Él creyó en esa palabra, él tuvo confianza, él tuvo obediencia a esa palabra, y la promesa de que va a haber salud, como dice el libro de Isaías, Yahweh es mi salud, es mi salvación. Probablemente el personaje, el centurión, era un Gersadik, o sea, un gentil de las naciones, un santo de las naciones, así como Cornelio. Que guardaba Torah. Adelante, Alejandro. Sí, que lo que acaba de decir Marcelo, indiscutiblemente, yo creo también que sí, yo pienso igualito que también era uno de aquellos personajes que había sido esparcido por el Eterno, pero pertenecía a esas 10 tribus que estaban regresando. No, que excelente, Marcelo, el versículo que acabas de leer y la hermosa enseñanza que nos acaba de dar el Eterno por medio de un solo verso, ¿no? Que indiscutiblemente la obediencia al Eterno, por la obediencia a Él es que todas las cosas existen, y a nosotros mismos. Si nosotros estamos esperando una transformación, si estamos esperando la redención, todo lo estamos esperando en el todo será por medio de la obediencia. ¿La obediencia en qué? Pues la obediencia a la Torah, la obediencia a su palabra. Todas las cosas se darán de las que no vemos hoy en día, pero algún día se van a dar. ¿Por medio de qué? Por medio de la obediencia, o sea, por medio de la... Adelante, Max. Bien, los hermanos en España tienen problemas con la conexión, lamentablemente hasta ahora no pueden restablecer, pero bueno, vamos a continuar. Ya vimos que Shaul habla de la creación y dice que es por emuná, ¿no? Como acá traducen por fe. Ahora vamos al versículo 4 de Hebreos 11, dice: por la fe Abel ofreció a Elohim un sacrificio superior a Caín. Por ella recibió testimonio de que era justo, pues Elohim dio testimonio al aceptar sus ofrendas, y por medio de la fe, aunque murió, habla todavía. Por la fe, Enoc recibió el canto. Un ratito ahí, Marcelo. Ya. Dice, la Reina Valera dice, Dios dijo, por la cual alcanzó testimonio de que era justo. Vamos a analizar por qué era justo. ¿Qué es ser justo? Justo en el concepto bíblico es solo el que tiene Torah y guarda. No puede ser alguien llamado justo si es que el Eterno no le dio esa instrucción. Entonces nosotros vemos que Abel ofreció a Yahweh un excelente sacrificio, mejor que el de Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, porque Yahweh solicitó algo, demandó algo que Abel cumplió. Correcto, ahí radica lo que acaba de decir Marcelo. ¿Por qué es justo Abel? ¿O por qué es visto como justo? Porque él era obediente a Yahweh. Porque justo no es el que va a la iglesia, justo no es el que viene acá a la reunión, tampoco. No porque yo vengo a la reunión yo ya soy justo. No, porque
Porque en Romanos 2:13, Shaul dice, no el oidor de la Torá es visto como justo delante de Elohim, sino el cumplidor de la Torá. Ese que va a ser justo ante los ojos de Elohim. Entonces hay una gran diferencia, porque Abel no fue visto justo porque iba a una iglesia, sino porque obedecía la palabra del Eterno. Y si ustedes leen el Sefer Yazar, además del Eterno es el juez el que determina quién es justo y quién no. Entonces, y el Eterno es un justo juez. Él él no inclina la balanza a ninguna parte que no sea pegado a su visión de lo que es la justicia, y por la Escritura sabemos que lo que él considera justicia es el cumplimiento de sus instrucciones. Ahora bien, ¿qué hacía Abel? La Escritura no nos amplía mucho, pero sí hay el libro de Sefer, donde habla, por ejemplo, de que Abel tomó de las primicias de lo que él sembró, de las primicias de los animales, porque no, Caín, acuérdate, de la primicia de los animales, que ofreció vegetales. Sí, pero dice el Sefer que él tomó de los vegetales que prácticamente ya a él no le servía. O sea, ahí está el detalle. Si usted lee ese, por eso es importante el Sefer. Y hay que saber también algo, que en el concepto del Eterno, Abel era sacerdote. O sea, Abel presentó el sacrificio con sangre, y eso le calificaba como un sacerdote del orden de Melquisedec. Sí, porque cuando él presenta, dice que presenta las primicias de su ganado, cuando él presentó delante del Eterno ese presente, esa oblación, dice que descendió fuego y quemó, dice la Escritura, quemó, el libro de Sefer amplía más eso, dice que quemó su ofrenda, pero que no miró a la ofrenda de Caín, sino que le volvió el rostro a la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Explica el libro del Sefer que la ofrenda que le presentó Caín no era de las primicias de la cosecha que él tomó, sino que ya eran vegetales que ya, claro, que ya no eran aceptos ante el Eterno, porque seguramente ya estaban no estaban ni frescos ya, seguramente. Entonces no fue acepto ante los ojos del Eterno porque no le dio el primer lugar. Es que eso radica precisamente hasta en la vida de nosotros. Si nosotros le damos el tiempo que nos sobra a Elohim, téngalo por seguro que Él no lo va a ver bien. Mire, eso no se lo digo yo, eso lo dice la Escritura. Si usted no le da la primicia al Eterno, usted pierde su tiempo. Si usted le da el tiempo que le sobra a Elohim como ofrenda, Él no va a mirar. Y no porque lo diga yo, sino porque la Escritura da evidencia de esto. Ahora, algo más, en el versículo número 5 de Hebreos 11, dice, por la fe, Enoc recibió el cambio sin sentir la muerte, y no lo hallaron porque Elohim lo había quitado. Antes de que lo quitara, recibió testimonio de haber agradado a Elohim. La Reina Valera trae una palabra, traduce de la palabra metatitemi, que significa cambiar una cosa por otra, o recibir una transformación, pero basado en el cambio de una cosa por otra, o una transferencia. Hay una diferencia en lo que traduce la Reina Valera, porque la Reina Valera dice, inclusive habla de ser transformado en 1 Corintios 15:5 como un misterio. En el libro del Sefer se amplía muchísimo aquella transformación. En el concepto hebreo, también en el texto hebreo, sí, la palabra traspuesto, dice la Reina Valera, dice que no fue traspuesto por la fe, fue traspuesto, pero no aclara que lo que recibió fue el cambio material de su cuerpo. Su cuerpo recibió una transformación, pero morfológicamente su cuerpo, la transformación material. Y para ver la maldad de este verso que no está bien traducido,
vemos que hoy existe una corriente religiosa que se llama también la Nueva Era y la Cientología, que dicen que en ese traspuesto fue por un platillo volador. Esto viene relacionado íntimamente con una revelación de los extraterrestres en el final de los tiempos, porque se asume de que fue traspuesto, o sea, en su cuerpo carnal, él fue llevado a un lugar en una nave, un carro espacial. Da pie a los creadores de estas doctrinas, mejor dicho, da pie a Satanás de crear las nuevas doctrinas. Eso es una palabra mal escrita en la Biblia. Eso puede hacer, aunque toda la Biblia, los 31,000 versos que tiene la Biblia, de los 31,000 versos, uno esté mal escrito, ese es el verso que va a generar una corriente ideológica o filosófica o satánica. Es que al momento que tú, como traductor, haces una interpretación antojadiza, por ejemplo, Enoc tuvo fe y entonces fue llevado al cielo, ya. ¿Pero fe en qué? Entonces resulta que el que no tiene fe es el que no va a la iglesia cristiana. Claro, es que no, lo que recibió fue un cuerpo glorioso. O sea, según el concepto... Correcto, eso es. Eso es lo que hace que Yeshua logre trascender a los Shamaín, donde se encuentra a la diestra con cuerpo glorioso hasta el final de los tiempos. No olvidemos Hechos 1:6, que descienden estos ángeles varones galileos, ustedes que están mirando, y es la ascensión de Yeshua con su cuerpo glorioso. Así como subió Elías. Igual, Elías también, para poder ir al lugar que Yahweh le iba a llevar, recibió la transformación de su cuerpo, pero de su cuerpo, o sea, corporalmente la materia de su cuerpo cambió, porque con este cuerpo usted no puede salir de la atmósfera, pues. Y él fue llevado a un lugar lejano, misterioso, pero tiene que haber salido de la atmósfera, y con este cuerpo no lo podía resistir. Entonces tuvo necesariamente que haber una transformación de su cuerpo. Ahora, eso dice que lo alcanzó Enoc por ser, acá dice por fe, pero es algo simple. Pero si usted lee, hermanos, el libro de Sefer Yazar, en los capítulos donde habla de Enoc, es algo asombroso. Enoc fue tan fiel a Yahweh y tan obediente, que al ver que el mundo se estaba pervirtiendo, él era un gran predicador, creo que el mejor predicador de todos los tiempos después de Yeshua. Y este Enoc alcanzó tanta fama que él dice que se tenía que subir a una montaña, al igual que lo hacía Yeshua, para poder predicar, y era una multitud que quería hacer la voluntad del Eterno, que quería aprender de este gran hombre del Eterno. Es que él también era un sacerdote de la orden de Melquisedec. Era un sacerdote, correcto. Pero fíjense ustedes que cuando el mundo comienza a pervertirse, ¿sabe lo que hizo él para alcanzar la mayor santidad? Él se encerró en su casa. Y seguramente a ustedes les va a parecer fantasioso, pero es algo que ocurrió. Y se encerraba por 1, 2 años, y una vez se encerró, creo que por 10 años, no lo recuerdo bien, pero fue por algunos años. Él solo salía, dice, a buscar alimento, pero trataba de estar el tiempo menos posible con las personas, porque el mundo se había pervertido y él quería vivir en santidad. Él no quería contaminarse con lo que ofrecía el mundo de aquella época. Él prefería llevar una vida metódica sin tener esas tentaciones que el mundo ofrece. ¿Para qué? Para alcanzar esa santidad, ser totalmente obediente al Eterno. ¿Y cuál fue su galardón? Ser llevado a la presencia del Eterno, hermanos. Claro, yo me imagino que él tenía el anhelo de ver a Yahweh. Él tenía que haber tenido el anhelo. Y con ese cuerpo él no podía verlo porque iba a morir, porque el resplandor de la gloria del acabó del Eterno lo iba a matar. Pero con su cuerpo transformado, seguramente, eso no lo dice la Escritura, pero seguramente pienso yo que sí lo pudo ver. ¿Pero por qué? Él se le concedió un gran galardón por la obediencia. En eso radica todo. O sea, creer, para hacer un resumen, porque viene mucho que por la fe Noé, por la fe Abraham, nosotros vemos que todos creen en ¿qué?
en la palabra del Eterno. Y toda palabra del Eterno es Torah. Él no habla mimos ni meloserías. Él habla Torah. Ahora, fíjate algo. ¿Qué haríamos con este verso? ¿Qué haría el cristianismo con este verso? Tiene que borrarlo de la escritura. Claro, sin entendimiento le va a poder dar cualquier concepto. El versículo 6 de Hebreos 11 dice, y sin fe es imposible agradarlo. Sin fe es imposible agradarlo. Es decir, el pastor, ¿qué diría? A ver, hermanito, si usted no viene a la iglesia, si usted no tiene fe en la iglesia, si no tiene fe en el pastor, usted no le va a agradar a Dios. Por ejemplo, Marcelo decía, a ver, si yo no le tengo fe a Boris, yo no le voy a agradar a Dios y no voy a poder predicar. Eso, hermanos, es la manera, digamos, errónea, digamos, para no decir un concepto más fuerte, de ver la escritura. Miren lo que dice Shaul, capítulo 11, versículo 6. Y sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Bien, entonces vamos a analizar, porque acá hay un desentimiento. ¿Por qué? Porque hubo manipulación, hubo una mala interpretación de una palabra. Aquí dice, sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerque a Elohim crea que Él exista y que Él recompensa a los que lo buscan. A ver, ¿cómo buscamos a Elohim? Fíjense que la palabra griega, que hubiera sido preferible ponerla para buscar luego el significado, la palabra griega a esta traducción de buscar es la palabra exeteo. Es específico a Dios, ¿no? Sabemos que teo es Dios y de cualquier naturaleza. Entonces es que teo es buscar, es indagar, es investigar, es escudriñar respecto de Dios. Ya, esa es la palabra exeteo. Entonces nosotros vamos a recurrir donde más existe esta palabra para luego ir a entender a qué se refiere. ¿Dónde más existe esta palabra? Romanos 3:10. Pero ¿cuál es el contexto de Romanos 3:10? Romanos 3:10 dice, así está escrito, no hay un justo, ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Elohim. Aquí está la palabra exeteo. No hay quien busque a Elohim. Verso 12. Todos se extraviaron, juntos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Un sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, hay veneno de serpiente debajo de sus labios. Su boca está llena de maldiciones y de amargura, sus pies son veloces para derramar sangre. Hay calamidad y miseria en sus caminos. No conocieron el camino de paz, el camino de Shalom. No les importa el respeto a Yahweh. Entonces el que no busca a Yahweh está inmerso en este contexto que acabamos de leer. No tiene respeto por Yahweh, no tiene capacidad de entendimiento de la palabra de Yahweh. Ese es el que no busca a Yahweh. Entonces sería lo contrario, ¿no? Lo contrario. El que busca a Yahweh, ¿quién es? El que busca el conocimiento de Yahweh. Entonces, ¿quién es ese que tiene fe? El que tiene conocimiento, el que se acerca a Yahweh. A ese es el que tiene fe, ese es el que tiene obediencia. Ahora, fíjense que, ¿de dónde toma Pablo para hablar Romanos 3:10? De Salmos 14:2. ¿Qué dice el Salmo 14:2? Yahweh mira desde los cielos a los seres humanos para ver si hay algún entendido, alguno que busque a Yahweh, pero todos se han desviado, por igual se han encontrado corrompidos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí usa la palabra darás, la palabra hebrea, que es escudriñar, investigar, estudiar y buscar. Entonces el que busca a Yahweh, ¿quién es? El que estudia, el que investiga. Ese es el que tiene fe, según las palabras de Saúl. Vamos a hacer como un compendio ya para terminar el programa. Vamos a ver un verso en Apocalipsis 14:12. Primero veamos lo que dice el cristianismo, que el justo por fe vivirá. O sea, se va a salvar por fe. Ahora vamos a ver lo que dice Yeshua, que le da un entendimiento a esto en Apocalipsis 14:12, cuando
cuando están a punto de ponerle la marca a los justos, a los santos. Dice que ya les van a poner la marca y ellos, ¿cómo van a escaparse o a salvar? Que es el concepto, en el concepto hebreo, salvarse, salvación es escapar, escabullirse de la ira del Eterno. ¿Cómo va a ser? Dice, aquí está la paciencia de los santos, los mismos que son los que guardan la Torah de Yahweh con fe en Yeshua HaMashiach. O sea, esa es la perseverancia, la fidelidad, la fe, la emuná, guardar la Torah con fe en Yeshua. Y para terminar, como dice Marcelo, vamos a quedar hasta aquí, hasta el capítulo número 6 del libro de Hebreo. No sé, Alejandro, porque se les cortó la señal a los hermanos en España. Vamos a Primera de Pedro, que también aparece esta palabra, erquesteo, la palabra buscar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Primera de Pedro 1:8 dice, a él ustedes lo aman, sin haberlo visto, en él creen, y aunque no lo vean ahora, creyendo en él, se alegran con gozo inefable y glorioso. Verso 9, obteniendo así el objetivo de su fe, la salvación personal. Acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para ustedes. Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu del Mashiach que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venir al Mashiach y las glorias después de ellas. A ellos se les reveló que no para sí mismos, sino para ustedes, administraban las cosas que ahora les han anunciado los que les han predicado las buenas noticias por el Espíritu de Santidad enviado desde el cielo. Cosas que hasta los mensajeros anhelan contemplar. Aquí habla de los ángeles. Cosas que hasta los ángeles anhelaban contemplar. Dice. Estamos en el versículo 13 de Primera de Pedro 1. Por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les va a traer cuando se revele Mashiach y Yehoshua el Mashiach. Entonces, como ven, la fe no puede estar separada de el conocimiento, de la investigación, de escudriñar, de estudiar, porque la fe, la emuná, es obediencia. ¿Pero obediencia a qué, hermanos? Obediencia a lo que Yahweh escribió, a la Torá. Entonces todos, inclusive acá Pedro dice, los profetas investigaban, los profetas indagaban respecto de quién era y en qué tiempo era la venida de Mashiach. O sea que eso sí se sabía por medio de los profetas, hermanos, porque los profetas dieron testimonio de que iba a venir. Ellos hablaban del tiempo. Y Daniel, uno de los profetas que marca exclusivamente el tiempo de la venida de Yeshua, lo reveló. Claro, si vemos nosotros en la curación del leproso a Yeshua, por Yeshua, cuando el sacerdocio se entera Yeshua le manda a que haga todo el ritual de la sanidad de la lepra frente al sumo sacerdote que estaba escrito en la Torá. Le manda que haga todo ese ritual. Jamás en la historia de Israel alguien se curó de lepra un israelita. Jamás. Fue Naamán, que era sirio, y alguien más que se curó de la lepra. Naamán y los 10 leprosos, ya, ellos eran representantes de las 10 tribus, porque en el concepto hebreo, en el concepto del Eterno, en el pensamiento del Eterno, la lepra es la transgresión de la Torá. Por eso las reglas del Tzara, de la lepra, son que tiene que salir fuera del campamento. ¿Qué pasó a las 10 tribus? Les sacó del campamento porque estaban con lepra. Entonces vemos que Yeshua
para profundizar en el concepto de la fe, vemos que cuántas personas habrán creído al ver a alguien que sana a un leproso, la única persona sanada en Jerusalén. O sea, nunca antes había la Torá de que tenía que hacer el ritual de la sanidad de la lepra, pero nunca antes se la había hecho. Solamente María, cuando tuvo lepra y fue sacada del campamento, a excepción de Miriam, hermana de Moshe. Entonces nosotros vemos que ¿cuántos habrán creído que ese es el Mashiach cuando curó de lepra al leproso, digamos ahí redundantemente? Entonces, si sabían que solo el Mashiach podía quitar la lepra, y ellos estaban conscientes que la lepra significa la violación de la Torá, era una de las plagas por la violación de la Torá. Bien, creo que vamos a quedar hasta ahí. Más adelante viene, por ejemplo, la fe de Noé, la fe de Abraham, la fe de Sara, pero por sobre todas las cosas hay contexto en este capítulo más adelante respecto, sigue el tema de la fe, pero vamos a llegar a Isaac, a Jacob, a Moshe, que es donde se radica, hermanos, todas las promesas, y todo, según el pensamiento cristiano, todo es por fe, es decir, todo es por creer. Ah, bueno, le creyeron a Dios, Dios les habló, creyeron y ya. Entonces, tuvieron fe y pasaron muchas cosas que están escritas aquí, pero el asunto es que vamos a la iglesia, le damos el diezmo al pastor y tenemos fe que nos vamos a salvar. Así no es el concepto. Para una persona que es de origen judío, lo que estamos hablando nosotros hoy es porque se suele creer en el cristianismo de una palabra que se traduce como fe. O sea, es una creencia de que por creer será salvo, cuando en el concepto hebreo la palabra que realmente en una carta escrita a los hebreos, obviamente en su lenguaje, en su contexto, les está diciendo emuná, no les dice la fe desde el concepto helenístico de decir yo creo sea lo que sea, sino la emuná, que es confiar en que lo que habló el Eterno se realizará. O sea, es obediencia a la Torá, porque el Eterno no cuchichea, no lisonjea, no habla cosas vanas, todo lo que ha dicho el Eterno es Torá. Eso es para tener algo claro de este tema. Bien, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Hay mucho de qué hablar. Por ejemplo, viene la fe de Noé. Yo les pregunto, a ver, Noé, que es el personaje, el héroe del diluvio, que hasta una película por ahí totalmente absurda ha estrenado y ha sido éxito de taquilla, creo, esa película de Noé, muestra cosas que no tienen nada que ver con la verdad bíblica. Dice, por ejemplo, acá en Hebreos 11:7, por la fe, después de recibir advertencia por revelación acerca de las cosas que aún no se habían visto, movido por temor reverente, preparó el arca para salvación de su familia. Por la fe condenó al mundo y vino a ser heredero de la justicia que da la fe, dice. Entonces resulta que creer en algo da justicia, pero eso no es el concepto. Noé le creyó al Eterno cuando el Eterno le mostró la maldad que había en el mundo, pero sobre todo Noé fue instruido. Eso es lo que hay que saber, hermano. Noé recibió Torá, fue instruido, tuvo como instructores a los predicadores de todos los tiempos. Enoc era su bisabuelo, Enoc. Claro, ellos recibieron una Torá oral, la Torá C al P, es una Torá oral valedera. Hoy el rabinato se agarra de esta Torá oral que recibieron ellos, que no fue escrita, pero recibieron Torá porque dice que Yahweh ordenaba, Yahweh habló con Abraham. Entonces,
Es que han dado validez a la palabra rabínica de la Torah oral. Pero no hay que confundir ni dejarse confundir, hermanos. Esta Torah, cuando el Eterno ya habló con Torah, claramente se lo dijo Moisés que solo a él le iba a hablar cara a cara, y a los otros sueños, visiones, y obviamente sus mandamientos ya estaban escritos. Aparte que siempre que se le escribió, siempre que Yahweh le habló a algún personaje, lo que le dio fue instrucción. Era Torah, pero las instrucciones, luego, lógicamente, el predicador, hermanos, acá no salimos con un papel y le decimos lea a cada uno de ustedes. No, nosotros la enseñanza la decimos oralmente. Entonces todos los predicadores venían enseñando oralmente. Enoc fue un gran predicador, hermano. Adelante, Alejandro. Sí, Marce, yo también para terminar quisiera dar una intervención. Indiscutiblemente aún la emuná de nuestros tiempos, porque nosotros somos la bienaventuranza de la promesa del Eterno, pues nosotros somos los que estamos viviendo esa última parte de su promesa, que será la segunda venida de nuestro amado Mashiach. Nuestra emuná nuestra es esa es nuestra esperanza, que Él vendrá, que pasaremos momentos de grandes tribulaciones como lo dice la palabra. ¿Pero por qué sabemos eso? Pues porque hemos sido obedientes a la Torah y la Torah nos ha enseñado que eso es lo que va a suceder, que tenemos esa esperanza que Él va a aparecer, que vamos a ser transformados. No lo sabemos por nuestros propios pensamientos, sino porque la misma Torah es la que nos enseña y nos lleva al camino de la senda antigua para obedecer al Eterno, para obedecer sus estatutos, sus decretos, todo lo que Él tiene establecido en esa bendita Torah para nosotros. Yo creo que el tema es extremadamente claro, la gran diferencia de la fe y la emuná ha quedado clara. Para los hermanos que nos escuchan, yo sé que muchos hermanos tenían muchas dudas en sus corazones, pero el Eterno por medio del Ruach ha permitido que esas escarchas caigan de sus ojos y que tengan una comprensión más clara de lo que verdaderamente significa la esencia del concepto hebreo, que eso es lo que quiere el Eterno, que en este tiempo se muestre esa gran verdad de lo que verdaderamente significa la palabra del Eterno en un concepto real, y no en un concepto cristiano helenizado totalmente. Entonces yo quería solamente aportar eso, pues sé que vamos ya a continuar con el tema del próximo Shabbat. Quiero desearle a todos que sigan continuando y teniendo un feliz Shabbat Shalom y que tengan un gran inicio de semana. Que el Eterno les bendiga. Más adelante. Bien, sí, vamos a dejarlo hasta ahí porque la próxima semana vamos a hablar de Noé, de la fe de Noé. Pero para hablar de la fe de Noé es necesario que conozcamos la vida de Noé, porque la Escritura realmente no nos da mucha referencia. Como decía Juan, que si todos los hechos, por ejemplo en el tiempo de Yeshua, si todos los hechos de Yeshua se escribieran, en la tierra no cabrían libros para poderlos narrar. Así también todos los hechos bíblicos, si se lo hubiese narrado, hermano, no hubiésemos podido, digamos, que abarcar hoy con el tiempo que tenemos nosotros 10 años de estudio de investigación exclusivo de la Escritura. Ese es mi caso personal, Marcelo igual, Marcelo creo que está un poco antes. 10 años exclusivamente dedicado a la lectura y a la investigación de la Escritura. Y aún así no hubiera alcanzado ese tiempo para poder escudriñar, si se hubiera narrado todo. Pero hay libros que la Biblia, que la Escritura, los avala porque aparecen ahí, como el libro del Sefer Yazar, que está en Josué capítulo 10 versículo 13 y en 2 de Samuel capítulo 1 versículo 18 habla de que existe ese libro, y entonces tomamos referencia y ahí hay una vasta narración precisamente de lo que ocurrió sobre estos personajes, y vamos a traerle lo que ocurrió con Noé y por qué es que a Noé se le cuenta por justicia su fe, que es su emuná, su obediencia. Bien, hermano, en la próxima semana nos vemos a este mismo horario, por esta misma vía de internet, por Ustream, canal de la verdad, el canal de la vida, el canal Verdad de Vida, y estaremos con los hermanos hasta el día de la primera semana de marzo, que vamos a tratar de hacer un gran estudio con la presencia de nuestro hermano Rico Cortés y de pronto algunos otros hermanos.